Buenas tardes a todos. Vamos a presentar el tema de neuroimágenes en neonatología. Vamos a conversar sobre ecografía cerebral, tomografía y resonancia y sus utilidades en la evaluación neurológica del recién nacido. Empezamos hablando sobre ecografía, que este es el método que empleamos en forma más frecuente, por ser un método sencillo, realmente económico, muy portátil, de evaluar a los bebés que tienen enfermedad neurológica. Lo usamos en los prematuros y también en los bebitos de término, con diferentes patologías, tamaños por encima y por debajo de lo esperado de la cabeza, o sea, la macro y la microcefalia, en el bebé con retraso intrauterino del crecimiento, en pacientes que tienen historia de sufrimiento fetal o traumatismos en el parto, en el paciente asfixiado eh, que presenta encefalopatía hipóxico-isquémica. Y también podemos tener bebés que tienen malformaciones del sistema nervioso o que son niños dismórficos que tienen sospecha de las mismas. Usamos también la ecografía en los bebés con lesiones dérmicas para la evaluación de la progresión de las infecciones del sistema nervioso, ya sea agudas como meningitis o intrauterinas como los TORCH. En algunos casos pueden ser niños críticos con problemas de la coagulación y con problemas que amenazan la ocurrencia de accidentes cerebrovasculares, por ejemplo. Y también podemos emplear la ecografía para la evaluación de los niños que tienen madres con condiciones de riesgo, como por ejemplo las madres diabéticas o las que han consumido algún tipo de drogas o teratógenos. Tenemos también a los bebés con crisis neonatales, por supuesto, y los controles de bebés con problemas neuroquirúrgicos. Un punto muy importante antes de empezar a hablar sobre ecografía es recordar que aquí el equipo es muy importante, tener un transductor adecuado. Se recomienda el uso del transductor microconvexo, el que pueden ver ustedes aquí a su izquierda, que nos permite una imagen más completa del parenquima cerebral, mientras que los transductores lineales nos pueden permitir visiones solamente segmentarias y pueden omitir algunos diagnósticos importantes. Esta es la posición recomendada del bebé y del evaluador para hacer una ecografía. No siempre en la UCI se puede hacer eso, porque el bebé puede estar delicado en una incubadora cerrada, pero mientras tengamos la oportunidad de tomar un buen estudio, acomodándonos bien en el espacio y teniendo disposición para poder hacer un estudio detallado, pues sería esta la posición ideal. Cuando hacemos una ecografía tenemos que tomar en cuenta que las imágenes clásicas vienen de la evaluación de la fontanela anterior, pero a veces podemos requerir ventanas adicionales si fuera necesario, para realizar los barridos de adelante hacia atrás y de lado a lado. Siempre tenemos que registrar las imágenes en los planos referidos y para poder hablar de una lesión tenemos que haberla demostrado, no solamente en un plano, sino en el otro también. Siempre tiene que haber esta dimensionalidad. Cuando presentamos las imágenes en ecografía, hacia las imágenes del lado derecho del cerebro se ven a la izquierda del evaluador y viceversa. Esta es, digamos, la convención para presentar las imágenes. Y cuando hacemos las vistas coronales del cerebro, vamos yendo desde adelante hacia atrás, encontrando aquí en la primera imagen la vista coronal anterior que nos permite ver los lóbulos frontales con los rebordes del ojo. Vamos retrocediendo y aparecen ya los lóbulos temporales con los ventrículos laterales, la cisura interhemisférica claramente definida. Retrocedemos un poco más y ya encontramos ventrículos laterales, el cavum del septum pellucidum, vemos claramente el cuerpo calloso que va de un lado para el otro y vemos el tercer ventrículo. Esto nos define la vista coronal media. También podemos ver con bastante detalle la cisura de Silvio. Retrocedemos un poco más y podemos ver ya el cerebelo, con el vermis un poco más brillante en el medio, y esta imagen blanquecina que nos da a más o menos pensar que estamos llegando a la división entre la fosa posterior y la fosa superior. Este es el tentorio. Un corte un poquito más atrás y arriba puede definir el tentorio como un triángulo así ecogénico. Y aquí podemos ver los ventrículos laterales un poco hacia lo largo, con esta disposición normal de las puntas que se dirigen hacia adentro. El último corte, que es el coronal posterior, nos puede mostrar buena parte de la sustancia blanca y esto nos permite, por ejemplo, en prematuros encontrar lesiones como leucomalacia periventricular. Esta es una vista sagital media estándar. Vemos la gran cantidad de circunvoluciones que nos hablan de un bebé maduro, la presencia del cuerpo calloso completo y esta imagen que pareciera una persona, lo que llamamos nosotros el signo de la dama, que nos permite ver también que las estructuras de la línea media son normales. Hacia la parte de la cabeza de la dama, esta parte del fornix, que es una estructura ecogénica, una de las comisuras cerebrales. Tenemos partes de la vena cerebral interna hacia la parte posterior
Y el vermis del cerebelo vendría a ser la falda de la dama con esta área anterior a la que corresponde el cuarto ventrículo. Cuando vamos desde el centro hacia uno de los lados, podemos encontrar esta secuencia de imágenes. Esta es la línea media con el signo de la dama. Y poco a poco estas imágenes se van alejando del centro, dejando ver ya parte de los ventrículos laterales. Aquí se ve claramente el ventrículo completo. Normalmente el cuerno temporal no se observa, como en este caso. Y el plexo coroideo puede verse así abombadito con también una muesca. Esto es completamente normal. Vamos saliendo un poco hacia la parte externa. Aquí a veces podemos ver también leucomalacia, hemorragia subaracnoidea, y también podemos ver la disposición de las circunvoluciones que nos permiten ver la maduración del cerebro en este paciente. Un punto de referencia muy importante es la ubicación de la hendidura caudotalámica. Como ven aquí en la gráfica, el tálamo está en esta área de un punteadito más estrecho y la cabeza del caudado hacia la parte posterior. Entre ambos está esta que es la hendidura o cisura caudotalámica, donde generalmente aparecen las hemorragias intraventriculares en el prematuro. Es un punto muy importante de referencia para quien hace ecografía. La ecografía también nos permite evaluar la edad gestacional. En realidad, todos los métodos, pero ecografía y resonancia tienen bastante más precisión. Aquí vemos la ecografía de un bebé prematuro y a veces lo que usamos nosotros es una escala de referencia que ustedes pueden ver aquí, que nos ayuda a través de la evaluación de la cisura del cíngulo, que va creciendo desde las 27 semanas en adelante por encima del cuerpo calloso, y que es una referencia bastante sencilla para estimar la edad gestacional. Una de las utilidades más importantes en ecografía es el seguimiento del bebé con encefalopatía hipóxico-isquémica, sobre todo aquel bebé que está en hipotermia. Recordemos también que si tenemos lesiones muy profundas en ganglios basales y tronco cerebral, podríamos tener un bebé muy comprometido con ecografía normal. Por tanto, la ecografía tiene una sensibilidad baja. Estas lesiones, que en resonancia son tan evidentes, tan notorias, las lesiones de ganglios basales y tálamos, pueden arrojarnos ecografías completamente normales en los primeros días de vida. Pero cuando hay una gran reacción inflamatoria, un gran edema cerebral, esto se puede ver en ecografía mediante un borramiento de las circunvoluciones, un aumento del brillo periventricular, una desaparición de las cisuras, como podemos ver aquí. La anatomía cerebral se distorsiona y se pierde esa diferenciación entre la sustancia gris y blanca. Entonces podemos saber cuando un bebé tiene un gran edema cerebral a través de la ecografía, y esto siempre se acompaña de una clínica de encefalopatía moderada o severa evidente. La segunda gran patología para la que nos sirve la ecografía es la hemorragia intraventricular. En la gráfica les estoy mostrando nuestro protocolo de tamizaje, el que empleamos en el Instituto Materno Perinatal, y vemos que somos muy cuidadosos con los bebés menores de 1 kilo, a quienes les podemos pedir la evaluación incluso diariamente por los 3 primeros días. Los otros bebés, y estos también, requieren un control al 7º día, luego al día 14, y finalmente podría ser ya cada 3 o 4 semanas hasta que puedan salir de alta, siendo muy importante la ecografía final, que se hace entre las 35 semanas y el alta. Esta porque nos permite ver lesiones severas que nos van a ayudar en la predicción del desarrollo. Para los niños más grandes, el control está entre el 3º y 7º día, y luego también puede espaciarse cada 2, cada 3 semanas. Entonces, este es nuestro esquema de tratamiento o de evaluación de tamizaje de hemorragia intraventricular y de leucomalacia en el prematuro en el Instituto Materno Perinatal. Y vemos lo importante que es hacer el seguimiento en un bebé muy pequeño. Este es un paciente que tuvimos hace muy poquito, con 26 semanas de edad gestacional, con muchos factores de riesgo, incluyendo una mamá con corioamnionitis y un niño en ventilación mecánica, con parámetros moderados. Veamos que en la primera imagen, a las 24 horas, no había lesión. Aparecen ya algunas ecogenicidades a las 48 horas que obliteran ambos ventrículos, y 72 horas después ya tenemos una gran lesión hemorrágica. Aquí tenemos hemorragia intraventricular de 3er grado bilateral con un infarto adyacente. Y esto para el bebé significa, por supuesto, un pronóstico más adverso, que puede cambiar, como vemos, en pocas horas, y requiere que el neonatólogo esté pues muy pendiente de la evolución de estas lesiones para tomar las decisiones que correspondan. La ecografía, entonces, es el método ideal para hacer el diagnóstico de las hemorragias. Aquí podemos ver una hemorragia de 1er grado en la hendidura caudotalámica, la estructura que mencionábamos hace un momento como una estructura importante para diferenciar en ecografía en las vistas sagitales. Aquí tenemos una hemorragia de 2º grado con un coágulo que está obstruyendo el agujero de Monro.
Y aquí una vista que no quisiéramos ver con frecuencia, que es la ocupación completa del ventrículo y su dilatación por la presencia de un gran coágulo de sangre, una hemorragia muy severa de tercer grado unilateral. Y aquí otra imagen de una hemorragia que oblitera completamente el ventrículo izquierdo con un área de infarto adyacente. La ecografía también entonces es el diagnóstico ideal, el método diagnóstico ideal para definir al infarto hemorrágico, que es una de las complicaciones de la hemorragia severa. Nuestra notación nos permite hablar de hemorragias de primero, segundo, tercer grado, con o sin infarto. Esa es la notación que empleamos, que es la sugerida por Volpe desde los años 90. La ecografía también nos permite evaluar la ecogenicidad del parénquima y como podemos ver aquí, por ejemplo, hay un incremento de la misma en la zona periventricular bilateral simétrica e incluso aquí podría hablarse de una cavidad. Sospechamos en este paciente entonces leucomalacia periventricular. Aquí el seguimiento es muy importante porque las imágenes pueden cambiar semana por semana y aquí encontramos un gran incremento de la ecogenicidad parenquimal con presencia de algunas imágenes quísticas que unos días después, probablemente entre 7 y 10 días, ya se pueden definir claramente como cavidades. Esta es una forma severa de leucomalacia, una leucomalacia de tercer grado, que en el seguimiento se puede acompañar de problemas cognitivos, motores importantes. Todos los bebés que salen de alta, los prematuros menores de 32 semanas que han estado hospitalizados, deberían tener una ecografía al alta asegurando que no tienen esta lesión. La leucomalacia es una lesión muy silente, por tanto se recomienda el tamizaje de todos los bebés con ecografía. La doctora Debris ya hace más de 20 años clasificó las lesiones y las podemos ver aquí en grado 1, grado 2, 3 y 4 de acuerdo al tamaño y a la confluencia de los quistes. Por supuesto, como hemos mencionado hace un momento, la ecografía es el diagnóstico ideal porque está al lado del paciente, pero su precisión dista de ser la mejor. Cuando hablamos de leucomalacia, lo que recomendamos es que en el futuro, cuando el bebé ya esté en consultorio, se le haga un estudio de resonancia magnética. Como podemos ver aquí, la extensión de la leucomalacia, la formación de los quistes y la mielinización se ven muy bien con este estudio complementario. También la ecografía nos permite evaluar a los bebés que tienen dilatación ventricular poshemorrágica y detectar aquellos en los cuales hay hidrocefalia progresiva. Estos cambios, que son inicialmente la dilatación de los cuernos anteriores, luego los cuernos temporales, luego esta forma redondeada o balonada y el crecimiento progresivo de los ventrículos con desaparición del espacio subaracnoideo, nos permiten reconocer al niño que está teniendo hidrocefalia progresiva para su manejo lo más oportuno posible. Hay publicadas muchas series con las medidas de los ventrículos. Esto es solo un ejemplo que publicó la doctora Debris ya hace casi 10 años. Y el concepto de la dilatación ventricular poshemorrágica es importante porque recordemos que el líquido se va a redistribuir. Una vez que ocurre el sangrado, el líquido va a aumentar dentro del ventrículo, pero se va a reabsorber alrededor. Este es el espacio subaracnoideo que se va reduciendo de tamaño cuando hay una hemorragia aguda. Esto no es hidrocefalia, es solamente la compensación temporal de la dilatación poshemorrágica. Y a veces progresa así, por supuesto, a hidrocefalia y a veces se detiene aquí. Es muy importante el seguimiento ecográfico para saber a dónde va esta hemorragia, si se queda en dilatación o si progresa a hidrocefalia. Y aquí tenemos la secuencia ecográfica de la dilatación que se puede encontrar en hidrocefalia. Pues no hay mucha vuelta que darle, aquí es algo muy sencillo, pero hay que tener algunas medidas, decíamos, para poder hablar de los parámetros adecuados de seguimiento de estos bebés y un calendario para poderlos evaluar cada cierto tiempo y detectar esto oportunamente. No esperemos el crecimiento cefálico porque este es mucho más tardío y la idea es intervenir, por supuesto, antes de que este crecimiento cefálico exagerado y los síntomas de hidrocefalia ya clínicos nos ganen. La ecografía también nos sirve para evaluar malformaciones del sistema nervioso. Hemos visto algunas en la charla anterior. Aquí tenemos algunas imágenes correspondientes a la agenesia del cuerpo calloso, que es una de las alteraciones que se ven con más facilidad en ecografía. A diferencia de una ecografía normal, como podemos ver a la izquierda, a la derecha encontramos ventrículos muy separados en una disposición casi vertical y con ausencia del cuerpo calloso que pasa de un lado al otro, que aquí se ve muy clarito y aquí no está. Aquí vemos también en una vista sagital cómo se ve la cisura de Silvio, mientras que en una vista con ausencia de cuerpo calloso se ven las circunvoluciones radiales, y esto nos da una idea clara de que está faltando la estructura que las dispone en el espacio, que es precisamente el cuerpo calloso.
También nos pueden ayudar las vistas, decíamos, a través de la fontanela mastoidea o la vista de la fontanela posterior para detectar la malformación de Dandy Walker. Aquí vemos claramente el cerebelo normal con el vermis. Y aquí lo que se ve es un espacio donde debería estar el vermis y da este signo que se llama el signo de la cerradura, que da esa impresión, donde el cerebelo está formado en forma deficiente, porque se ve solamente una parte del vermis, aquí prácticamente está ausente, y se comunican el cuarto ventrículo con el espacio subaracnoideo. Entonces es muy importante también el uso de estas ventanas accesorias para ver las malformaciones de fosa posterior. Algo que hemos aprendido en los últimos años es el uso del Doppler, del estudio de los vasos para complementar nuestra evaluación ecográfica. Y acá podemos ver la evaluación vascular de la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior, que se pueden observar sin mayor problema en una evaluación Doppler. Tomamos las medidas correspondientes, los índices de resistencia, esto es normal, un índice de 0,72 en un bebé de término, completamente normal. Y pues obviamente conociendo un poquito más sobre Doppler, podemos ver que hay diferencia en los tamaños de las ondas, ausencia de flujos y a veces inversión del flujo, que esto se va asociando, por supuesto, a patologías severas en el sistema nervioso. Consideramos muy útil la vigilancia de los flujos en hidrocefalia poshemorrágica, por ejemplo, que nos puede ayudar a predecir cuándo un paciente va a requerir de una válvula o de un drenaje temporal. Y también, por supuesto, para algunas otras patologías, como es el caso del aneurisma de vena de Galeno, que fácilmente se puede diagnosticar con Doppler en un recién nacido sintomático o no sintomático. Dejamos la ecografía con sus múltiples usos y ahora vamos a hablar brevemente de la tomografía cerebral y craneal en los recién nacidos. Realmente las indicaciones de tomografía son limitadas. Recordemos que este estudio implica una exposición importante a radiación. Se equipara una tomografía al hecho de tomar entre 100 y 150 radiografías de tórax. Por tanto, es una exposición muy importante y deberíamos limitarla solamente para los casos en que sea estrictamente necesario. Las condiciones específicas generalmente involucran evaluar el hueso, es decir, en todas las condiciones en que tengamos suturas, fontanelas anormales, vamos a requerir de hacer tomografía. También tenemos que pensar en el paciente con traumatismo obstétrico, no solamente el que tenga hemorragia aguda, sino también el que tenga sospecha de fractura craneal. Si tenemos un niño grave con hipertensión endocraniana, probablemente necesitemos, y va a necesitar, por ejemplo, una neurocirugía urgente, va a ser muy difícil que ese bebé tenga una resonancia de urgencia, pero sí podría tener una tomografía prontamente y eso ayudarlo a ser manejado más pronto. Y también, por supuesto, vamos a tener que hacer tomografía cuando tengamos pacientes neuroquirúrgicos que ir controlando. Entonces, tenemos indicaciones muy precisas del uso de tomografía. No usamos tomografía para encefalopatía hipoxico-isquémica, para hidrocefalia poshemorrágica, para la valoración del prematuro y tampoco para malformaciones, porque la información que nos da es bastante pobre. Entonces, seleccionemos a los pacientes en los que vamos a usar tomografía. Hay algunos de ellos que son claramente indicaciones, como este paciente con un traumatismo craneal, que tiene en el examen aquí vemos una colección subgaleal importante, frontal, y un trazado de fractura en el hueso frontal. Cuando hacemos la tomografía encontramos que hay no uno, sino dos hematomas epidurales que afortunadamente no requirieron drenaje. Esta secuencia se llama ventana ósea y es muy importante para ver el hueso. Siempre que tengamos sospecha de fracturas tenemos que solicitar la ventana ósea. Y además, la otra parte de la tomografía que podemos emplear y que es muy útil es la reconstrucción 3D. En este caso, el software de la computadora reconstruye el cráneo y nos puede mostrar de una forma tan precisa como esta, por ejemplo, las fracturas. En este caso tenemos una fractura lineal del hueso parietal en un bebé prematuro que nació de un parto traumático. Entonces, claramente la lesión se puede definir y seguir con tomografía. Otro punto muy importante del uso de la tomografía es la craneosinostosis. Aquí tenemos un niño que tiene un cráneo asimétrico con una prominencia del borde orbitario del lado derecho y que puede tener además la fontanela desplazada o muy pequeñita. Cuando palpamos, no palpamos la sutura coronal del lado izquierdo y podemos ver entonces en la reconstrucción 3D que esta sutura no existe. Entonces hay una craneosinostosis primaria y podría ser que este niño requiera algún tipo de manejo neuroquirúrgico si es que el caso lo ameritara. El mejor examen que se necesita para diagnosticar una craneosinostosis es precisamente la tomografía con reconstrucción del cráneo.
Aquí tenemos otra reconstrucción en un bebé que ha tenido un hundimiento del cráneo. Esto se llama fractura en ping-pong, literalmente se ve así como una zona hundida y que muchas veces va a requerir manejo neuroquirúrgico. El diagnóstico con tomografía en reconstrucción es bastante óptimo. Y en esta última parte vamos a hablar sobre resonancia magnética. Hay diversas indicaciones en recién nacidos. Realmente, como neuropediatra, les puedo decir que este es un estudio muy importante, complementario en una serie de patologías, empezando por la encefalopatía hipóxico-isquémica, donde la resonancia nos va a dar un diagnóstico inicial y cuando lo realizamos más o menos entre el día 10, 14 post nacimiento, nos puede ayudar también como herramienta de pronóstico. Tenemos otra serie de encefalopatías de múltiples causas donde la resonancia nos va a dar información enormemente importante, como puede ser la encefalopatía por bilirrubinas, la encefalopatía por hipoglicemia y los diferentes errores innatos de metabolismo, donde los diferentes patrones de lesión nos pueden orientar también para el diagnóstico. La resonancia magnética cerebral, además, es el examen ideal para la evaluación de malformaciones del sistema nervioso. Si bien la ecografía nos puede orientar, pues la resonancia nos complementa el estudio. A veces hay que hacerlo unas semanas después del nacimiento para dar tiempo al inicio de la mielinización y que el bebé esté más estable, pero todo bebé con malformación del sistema nervioso debe tener una resonancia magnética. Otro aspecto muy importante es la evaluación de la lesión de la sustancia blanca en prematuros. Y esto porque pues seguimos a los bebés prematuros con ecografía, mencionábamos la importancia de la ecografía antes del alta, todo esto porque son métodos pues relativamente seguros, sencillos, económicos, pero ya para ver la dimensión real de la lesión de la sustancia blanca y hablar también de pronóstico con los padres, requerimos de una resonancia magnética, esto sin la menor duda. Generalmente la hacemos en consultorio cuando el bebé ya ha salido de alta o en piso cuando ya está pronto al alta. La resonancia magnética cerebral también es un examen ideal para evaluar los accidentes cerebrovasculares. Esto quiere decir que cuando tengamos sospecha de infarto cerebral o hemorragia cerebral, pues deberíamos buscar la realización de resonancia magnética. Para cada una de estas patologías tenemos algunos protocolos, es decir, algunas secuencias que deben seguirse. No en todos se pide lo mismo y no en todos son útiles las mismas secuencias. Entonces siempre tendremos que especificar al centro de radiología qué es lo que estamos buscando para que se realicen las secuencias adecuadas. Como parte de la rutina de manejo en la maternidad, usamos también la resonancia como un examen complementario cuando nuestros bebés tienen infecciones del sistema nervioso. No solamente infecciones intrauterinas, sino sobre todo en meningitis bacteriana. A pesar de que el bebé vaya con una evolución favorable, requiere de una tomografía para poder ser dado de alta. De una resonancia magnética, esta vez con contraste, para poder ser dado de alta. Y un grupo de pacientes que estamos viendo con cierta frecuencia son los bebés con epilepsias neonatales de origen genético. Y aquí también es importante el estudio de resonancia. Entonces, en realidad, podríamos decir que prácticamente en todas las patologías neurológicas vamos a requerir resonancia magnética. Recordemos que la resonancia no nos sirve para ver hueso. Por tanto, cuando la patología ósea es lo que tenemos en mente, tenemos que hacer tomografía. Algunos ejemplos para terminar sobre la maduración cerebral y la resonancia. Aquí podemos ver cómo con las diferentes imágenes de resonancia podemos también estimar el desarrollo cerebral, de acuerdo a las características de la sustancia gris y blanca y también al número y la disposición de las circunvoluciones. Hablando de encefalopatía hipóxico-isquémica, tenemos algunas características muy típicas en resonancia magnética cerebral. Estas pueden implicar, por ejemplo, la pérdida de la señal normal en la rama posterior de la cápsula interna, que esto puede considerarse como la señal más temprana de afectación por encefalopatía hipóxico-isquémica, y si no es corregida por la hipotermia, también la señal más temprana de predicción de parálisis cerebral. Paralelamente podemos tener antesidades anormales en los ganglios basales y tálamo, que decíamos que en resonancia se pueden ver muy notoriamente, mientras que en ecografía pueden pasar completamente desapercibidas. Las lesiones en tronco cerebral y cerebelo generalmente no se ven en eco y necesitan definitivamente una resonancia magnética. La definición de las imágenes en ecografía en la fosa posterior es muy pobre, por eso que pueden haber lesiones importantes allí y nosotros no verlas con toda la notoriedad que querríamos. Entonces, si sospechamos lesiones de tronco encefálico o cerebelo, tenemos que acudir a resonancia. Y también podemos tener en pacientes más comprometidos alteraciones en la diferenciación de la sustancia gris y blanca, por supuesto, e hiperseñal cortical, que ya nos hablan de lesiones focales por isquemia.
Recordemos que la resonancia realizada más o menos entre el día 7 y el día 14 después del nacimiento nos van a hablar de pronóstico en el paciente asfixiado. Esto en base a la distribución de las lesiones que hemos mencionado. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo se clasifican las lesiones cuando toman los ganglios basales y los tálamos. Y podemos ver aquí que hay una lesión bilateral importante, no solamente en el tálamo, sino también en el putamen y parte de la cápsula interna. Y esto se puede ver en las 3 secuencias y podría ayudarnos a predecir un poco cómo va a venir el bebé, ¿no? Este niño tiene una posibilidad importante de desarrollar parálisis cerebral debido a estas lesiones y la ubicación de las mismas. Cuando tenemos un paciente asfixiado, deberíamos considerar algunas secuencias importantes como las habituales T1, T2 y FLAIR. También, si es que estamos haciéndolo dentro de la primera semana, podríamos indicar difusión, que nos va a permitir ver la existencia de infartos, sobre todo muy tempranos. Y últimamente se ha agregado la espectroscopía como una secuencia complementaria para poder ayudar al pronóstico. Entonces, estas serían las que pediríamos en un bebé asfixiado. Idealmente decíamos alrededor del día 10 de vida. Otro punto donde es muy importante el uso de resonancia magnética es en el accidente cerebrovascular, porque nos va a definir claramente los territorios y esto se hace a través de la secuencia de difusión y también las zonas afectadas, que las vamos a definir bastante bien con las secuencias de T1, T2 y FLAIR. Puede ser que sea necesario complementar los estudios con angiografía o venografía, dependiendo si sospechamos en una patología arterial o venosa, sobre todo trombosis de seno venoso, y estas van a dar pues una información muy importante de acuerdo al origen del accidente cerebrovascular. Y para terminar podemos mencionar que otro grupo de pacientes que se beneficia muchísimo del estudio de resonancia, hay muchísimos más, pero tenemos un tiempo corto para mencionar. Lo que hemos aprendido últimamente es la utilidad de la resonancia en los trastornos metabólicos. No solamente en los ya conocidos como puede ser el kernicterus o la hipoglicemia, que típicamente producen el primero lesiones en los núcleos subtalámicos, y la hipoglicemia, sobre todo en la zona occipital, como podemos ver en la imagen del centro, que hay una lesión isquémica occipital bilateral en un paciente con hipoglicemia neonatal de difícil control, sino también en los errores de metabolismo, porque muchos de ellos van a tener algunos patrones específicos de lesión, como este caso que tuvimos hace poco con un bebé con leucinosis o enfermedad de orina en jarabe de arce, donde las áreas de mielinización tenían un brillo completamente anómalo en la secuencia de T2. Entonces, también nos puede ayudar esto para el estudio diagnóstico y también para el pronóstico en el paciente con trastorno metabólico. La resonancia magnética es entonces uno de los estudios más importantes en lo que se refiere a neuroimágenes y se recomienda altamente en el paciente con patología neurológica bajo unas secuencias específicas y en una temporalidad específica. Con eso terminamos esta conferencia y espero que haya sido de utilidad para ustedes. Muchas gracias.